Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra programación. En el tiempo en que estamos viviendo, el pueblo de Dios ha de tener que aclarar verdades al mundo entero. Necesitamos que la humanidad conozca la verdad completa para este tiempo. La verdad de Dios es infinita. No obstante, hay una verdad presente que debe de ser comunicada al mundo entero, que todo el mundo debe conocer acerca de esta verdad para poder ser salvos. Esa verdad tiene un límite, es el mensaje de los 3 ángeles. Y una vez que hayamos explicado estos 3 mensajes a la gente, habremos predicado la verdad que corresponde a nuestros días. Cada uno de aquellos que cumplieron su misión en el pasado, en los días de Jesucristo, llevaron el evangelio que era para su tiempo. Jesús había instruido a sus discípulos en la verdad presente de sus días. Y cuando terminó de explicarles la verdad, dijo: «He acabado la obra que me diste». ¿Eso qué significa? Jesús había cumplido su misión. Estaba terminada la parte que le correspondía a él. Según las profecías, se indicaba que el Mesías cumpliría su trabajo, su misión, cuando terminara de enseñar a los discípulos la verdad que debían proclamar al mundo. Por su parte, el apóstol Pablo más adelante también terminó la obra que le correspondía. Él dijo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he avanzado por la fe. Ahora me espera mi corona de justicia». Había cumplido su misión, la parte de su trabajo que le correspondía. Así también cada uno de nosotros tiene que cumplir su misión, su trabajo en este mundo. Y cuando venimos a cumplir nuestro trabajo, nuestra misión en este mundo, estamos satisfechos de lo que hemos hecho. El pueblo de Dios ha nacido solo para cumplir esa tarea. ¿Cuándo acabaremos nosotros nuestra parte? Como pueblo de Dios, como el remanente que tiene que cumplir su misión para estos últimos días, será cuando cumplamos la tarea del mensaje que nos ha tocado para esta hora. Estamos en el tiempo cuando se debe de proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Los 144,000 deben cumplir su misión. Y cuando hayan terminado la proclamación del mensaje de los 3 ángeles, entonces Jesús aparecerá por segunda vez para poder llevar a sus hijos que hayan cumplido su misión al reino celestial o patria celestial, a la Canaán, donde el Señor ha preparado mansiones para sus hijos. Vamos a analizar cuáles son esas verdades que debemos clarificar en esta última hora a la gente en el mundo. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para poder entender la palabra de Dios. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para poder entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, se hace mención del mensaje que se tiene que proclamar para esta última hora. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 y 2. Dice la Escritura allí en relación con la proclamación del Evangelio. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Por qué dice que este ángel llevaba gran poder? El poder de Cristo es el Evangelio. Dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y cuando dice que este ángel lleva gran poder hasta el punto que ilumina toda la tierra con su gloria, está diciendo que está llevando el Evangelio que va a iluminar toda la tierra con su gloria. Es decir, va a ser tan poderoso el Evangelio para cerrar la historia, para mostrar que Dios siempre condujo la historia de la humanidad y que tiene el control hasta el final, de tal manera que va a sonar por todos los rincones de la tierra. Es decir, no va a haber una sola persona que no escuche este Evangelio final.
Entonces este ángel, cuando alumbra la tierra con toda la luz de la verdad, declara algo que es sumamente fuerte, que va a sacudir y estremecer al mundo. ¿Qué cosa es? Seguimos leyendo, Apocalipsis 18:2. ¿Qué es lo que proclamaba este ángel? Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La denuncia de este ángel va directamente contra el sistema de Babilonia. Bueno, varias veces hemos estudiado quién es Babilonia. Para los últimos días es una representación simbólica de una alianza de poderes, comenzando por los poderes religiosos, terminando estos en una alianza con el poder político, para que al final sean conducidos y empujados a la palestra mundial por el poder económico. Esta es la representación del símbolo de Babilonia. Ahora bien, Babilonia, el término Babilonia viene desde los días de la Torre de Babel, de la construcción de Nimrod, del cual hemos hablado varias veces. Y la palabra Babel significa confusión, lo que significa que esta mezcla del poder político, religioso y económico va a confundir a la humanidad. Su plan es tratar de distraer al mundo para los últimos días y va a emplear todo lo que esté a sus manos para poder lograrlo. Y lo último que va a utilizar la grande Babilonia para poder lograr sus propósitos será la economía. Con esto llevará al mundo a la gran estafa, hacer que la gente se distraiga por completo por el lado económico, ya que Apocalipsis 18, 11 al 14 nos cuenta cuál será la forma en que Babilonia actuará para poder hacer que la humanidad pierda la salvación. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Verso 12, mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos y almas de hombres. De manera que acá la palabra del Señor nos presenta a Babilonia tomando el control total de la economía mundial. Lo que significa que este sistema, que comienza con el poder de la mujer mencionada en Apocalipsis 17, que va a lograr que todas las demás iglesias se le unan a ella, ya que mujer en simbología bíblica representa una iglesia, que se va a llamar Babilonia en base a las creencias que vienen desde la antigua Babilonia. Sobre esas bases idolátricas es que se forma la iglesia de Babilonia. Y sus hijas, Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 5. Leamos un poco de eso para captar la idea de lo que se está presentando. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Con estas palabras se hace mención de quién es la gran Babilonia. Y aquí se presenta que la grande Babilonia está unida con el poder de la bestia, que es símbolo del papado para los últimos días. De eso hemos estudiado varias veces. Entonces esta mujer que va unida con el sistema del papado es una iglesia que trabaja con el papado. Es decir, el sistema del papado utilizará a los miembros de la iglesia católico romana
porque es la iglesia que va acompañada con el Papa. Y no nos queda lugar a dudas cuando leemos Apocalipsis 17:9 que se trata de ella. Vamos a ver por qué. Apocalipsis 17:9, fíjense lo que dice allí. Apocalipsis 17:9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. De manera que entonces las 7 cabezas mencionadas acá son 7 montañas donde está sentada esta iglesia. Y solo ahí donde está el papado, en Roma, existen estas 7 montañas o 7 colinas, a las cuales se hace mención aquí en Apocalipsis, refiriéndose a Roma. Cuando Juan escribió estas palabras se refería al imperio romano de su época. Por lo tanto, entonces, ahí en ese imperio romano donde se encuentran los 7 montes de las colinas de Roma, pronto hacia el final del tiempo se ve a esta mujer sentada sobre esas 7 montañas, que también son las 7 cabezas de la bestia de color rojo que va llevando montada a la mujer. De manera que entonces este sistema de iglesia romano, con todas sus creencias y su costumbre, va a hacer que la humanidad no se dé cuenta de los propósitos de la bestia, es decir, del sistema político-religioso del papado, porque va a distraer a la humanidad. Va a ser utilizada solo para la distracción. Apocalipsis capítulo 17, verso 2 dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. Miren lo que dice ahí. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, la alianza que hace esta mujer con los poderes políticos de la tierra, con sus creencias, hace que la gente quede distraída, emborrachada, mientras el sistema de la bestia logra sus propósitos. ¿Cuáles son los propósitos que logra mientras la mujer tiene distraída a la humanidad? Porque su trabajo es distraer, solamente eso, como las rameras, ¿no? Distraer. Pero, ¿qué pasa cuando terminan las distracciones? Vamos a ver, Apocalipsis 17, 12 y 14. Fíjate lo que dice ahí. Apocalipsis 17, 12 al 14. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Qué cosa estamos leyendo hasta acá? Mientras la ramera distrae al mundo entero con su copa de abominaciones, por otro lado, el sistema de la bestia está buscando alianzas con el poder político y logra sus propósitos, de tal manera que todos los poderes de la tierra le dan su apoyo. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esto es sorprendente. De manera que entonces la mujer hace su trabajito, la iglesia. Mientras tanto, la iglesia trabajó con eso y distrajo a la gente con la copa de sus abominaciones emborrachando a la humanidad. El poder del papado alcanza su máximo nivel, dominándolo todo. Y entonces cuando alcanza sus propósitos, sus deseos, ahora la mujer ya no le sirve para nada. ¿Y qué hace? Apocalipsis 17, 16, fíjate lo que dice. Apocalipsis 17, 16. Los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Es decir, los gobernantes de la tierra no van a querer más saber nada con la iglesia. La van a hacer de lado porque ya lograron sus propósitos a través de ella, hechizar al mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. En una alianza de traición, el sistema del papado abandona a su iglesia. Es decir, ¿qué cosa es abandonar a la iglesia? Es cambiarle todas sus doctrinas e introducir todos sus planes y propósitos en ella. ¿Para qué? Para que esta mujer ahora sea odiada por el mundo entero, por todos los gobernantes y sea consumida, porque fue la causa de todos los males. Interesante. Así es como el sistema de la bestia, el papado, utiliza al sistema completo de la gente de la eclesía
para que pueda trabajar en favor de los gobernantes de este mundo y los magnates de esta tierra, y finalmente la traiciona porque la deja en manos de sus destructores. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que emplea esta mujer con el propósito de lograr que la humanidad quede emborrachada y distraída? Analicemos un poco de este asunto. Apocalipsis capítulo 17, verso 4. Fíjense lo que dice allí. ¿Cómo logra sus fines esta mujer? La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Vestirse de púrpura, la púrpura representa el reinado, de tal forma que entonces, cuando usa el color púrpura, lo utiliza como para mostrarse como la reina de las iglesias, la iglesia oficial, la reconocida por el mundo entero. Por eso se viste de los mejores atuendos para llamar la atención de la humanidad. La mayoría de gente no busca una iglesia al estilo de Jesús. La iglesia de Jesucristo no era una iglesia pomposa, no era una iglesia que estaba buscando las riquezas de este mundo para atraer a la gente. La iglesia de Jesucristo atraía con la belleza de la verdad y con la riqueza de la sabiduría. De tal manera que los primeros cristianos se unían a la iglesia no porque veían una iglesia que era adinerada, con poder, para darte un trabajito, para darte alguna cosa beneficiosa. No. Todos los que se unían a la iglesia de los apóstoles se unían por la verdad. El amor los unía, no los unía ninguna cosa material. De esa forma es como entonces de esta iglesia que engaña al mundo se dice que está más bien vestida de púrpura y de escarlata. La púrpura, símbolo de su reinado. La escarlata, el color rojo, símbolo de toda su rebelión contra la ley de Dios. Así era como estaba entonces revestida esta iglesia. Con esas mentiras iba a atraer a la humanidad. Con la mentira de buscar sociabilidad dentro de ella con los más ricos y poderosos. Con la mentira de rebelarse contra la ley de Dios, aparentando ser servidora de Dios. Esto lo hace cuando cambia la ley de Dios por el catecismo ya desde el año 321 después de Cristo. Entonces parecía ser servidora de Dios y que amaba la ley de Dios cuando en realidad estaba introduciendo sus leyes a su antojo. Ella se quiere presentar como una mujer dominante, precisamente por la calidad de mujer que es. Por lo mismo que está metida en la prostitución, esta mujer sabe cómo poder controlar a los reyes de la tierra, sabe sus debilidades y entonces busca tenerlos bajo su dominio utilizando de sus hechicerías. Y es por esa razón que esta mujer se cree la dominante y la dueña de todo. Y es ahí su caída, porque solamente está adornada y apoyada por el sistema del papado, como un sistema de organización que puede darle dominio en el mundo entero. Pero en realidad, esta mujer solo está siendo utilizada por Satanás, quien es el verdadero gobernante de Babilonia. Y se la utiliza tan solo para poder hacerle creer a la humanidad que ese es el camino para la felicidad y la alegría, el dinero, la búsqueda del poder a través de la iglesia. Pero eso no es todo. Volvemos a Apocalipsis 17:4 y todavía sigue diciendo más. Todas estas características ayudan a comprender cómo es el peligro dentro de una iglesia, cuando reconocer que esa iglesia es peligrosa. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Todos sabemos que el oro representa la fe y el amor, y que las piedras preciosas representan a las enseñanzas de la palabra de Dios. Cristo dijo, no echéis las perlas a los cerdos, refiriéndose al Evangelio, a la palabra de Dios. De tal forma que entonces esta iglesia aparenta llevar todos los adornos de la palabra de Dios. Aparenta llevar la fe y el amor, pero en realidad no lo hace. ¿Por qué? Seguimos leyendo, miren lo que sigue diciendo el texto. Adornada de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, es decir, tenía en su mano una copa de oro, de fe y amor aparentemente, de la palabra de Dios, del Evangelio. Pero estaba, dice, no lleno del Evangelio, sino lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es decir, estaba lleno de mentiras,
de cosas abominables para Dios, de errores, de cosas que son solo para el control de la mente humana. Todo lo abominable para Dios es todo aquello que aparta al ser humano y lo aleja de Dios. De manera que ahora cuando leemos las abominaciones, nos vamos hasta el Antiguo Testamento para comprender a qué se refiere con todas estas abominaciones. Fíjate a todo lo que se le llama abominación. Libro de Ezequiel, capítulo 8, verso 9 y 10. Ezequiel, capítulo 8, verso 9 y 10. Verso 9 y 10. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Verso 10. Entré pues y miré y he aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Qué cosa dice que era lo que estaban realizando los hijos de Israel acá? Idolatría. ¿Y a eso qué se le llamaba? Abominaciones. Todo tipo de idolatría es abominación. La idolatría nos cuenta acerca de los personajes que llegaron a convertirse en dioses para Babilonia. Cuando retrocedemos en el tiempo a los orígenes de Babilonia, hasta el libro de Génesis capítulo 10, nos encontramos a su líder Nimrod, del cual hemos hablado muchas veces, que representaba al dios Baal, porque él mismo se dio ese título, mi señor. Y a su mujer Semiramis le dio el título de mi señora o Baali. Y su hijo más adelante se llamó Baal Peor, es decir, el mismo Tamuz. Ahora bien, resulta que estos personajes existieron, pero muy pronto se convirtieron en las divinidades de este imperio de Babilonia. Tal es así que entonces la creencia en la idolatría está atada a la creencia en la inmortalidad. La doctrina de la inmortalidad del alma viene desde los comienzos de la historia. Después de que el hombre fue creado, Satanás introdujo esta creencia y cayó Eva por esa creencia. La creencia decía que había que pecar para seguir viviendo. Peca y vivirás, le dijo la serpiente a la mujer. Mentira es lo que Dios te ha dicho, que por pecar no vas a vivir. Al contrario, vas a ser una diosa. Así, la inmortalidad estaba unida con la idolatría. Serás una diosa, seréis como dioses. Es decir, desde ahí en adelante comenzaría la creencia de que los seres humanos, desobedientes a la palabra de Dios y que llegaban a juntar el bien con el mal, se volvían divinos. Así nace la doctrina del panteísmo. En el panteísmo se enseña, solo mezcla el bien y el mal y ya eres un dios. ¿Por qué? Porque un dios es capaz de tener el control total. Para que tú puedas tener el control sobre una nación, sobre el mundo entero incluso, solo tienes que juntar el bien con el mal. Y ya tienes el control. ¿Por qué? Bueno, porque cuando hay que hacer lo que se llama bien, al estilo de lo que se va a poner en orden como bien, entonces toda la gente estará de acuerdo contigo. Y si alguien no quiere estar de acuerdo contigo, lo dominas con el mal, lo aprietas con el mal, lo arrinconas con el mal, haces que la gente tema, tenga miedo con el mal. Y de esa manera la sujetas en tus manos. Esa fue la doctrina que Satanás inventó del bien y del mal. Tal es así que entonces él fue quien le dio diseño a las ideas del bien y el mal. Y Dios representó esas ideas con el árbol de la ciencia del bien y del mal a Adán y a Eva. Y les dijo, nunca van a comer de lo que la serpiente les diga, porque todo lo que les diga la serpiente es una mezcla del bien y del mal. La serpiente, cuando tentó a Eva, hizo eso precisamente. ¿Qué cosa? Le creó a la mujer una idea de bien y mal que no era el bien y el mal correctos. No era el bien y el mal real. El bien Dios lo tenía en el árbol de la vida. Satanás hizo una lista a la cual le llamaría bien y a la cual le llamaría mal. Y esto sería lo que controlaría el nuevo mundo que él haría. Mientras Dios había creado el mundo, la tierra, junto con Adán y Eva, y todo lo que existía, Satanás inmediatamente creó un mundo paralelo virtual. Un mundo que no se veía, pero que ahora se vería. Y haría desaparecer el mundo real de Dios, haciéndolo pasar como simplemente algo virtual que no existe en la realidad.
De tal forma que entonces Satanás hizo su hechicería, su ilusionismo, porque desde el inicio del mundo es ilusionista. Él hizo creer en los tiempos de Moisés que la serpiente, que las varas de los egipcios se habían vuelto serpientes cuando nunca se volvieron. Por eso se las tragó la serpiente de Moisés, para demostrar que las otras no eran serpientes. De manera que entonces el ilusionismo es el arma de Satanás. No obstante, cuando parecía su ilusionismo verdad, es cuando vieron todos que tiraron las varas. Realmente las lanzaron y se hicieron culebras, todos veían culebras. Así es como actúa el diablo. Hace de la ilusión algo que parezca real. Entonces la gente llega a pensar que lo del diablo es verdad. Y de esa manera fue como precisamente le hizo creer a Eva que lo de Dios no era real, que no se veía, que eso de la vida eterna, ¿cómo se podía probar? No había forma de poderlo hacer. Y entonces le dijo, ¿acaso por obedecer tú te ganas la vida? Mira, ve, yo estoy comiendo aquí la fruta y no me pasa nada. Así que entonces, por tu bien, para que seas una diosa, para que seas alguien grande, sería bueno que te comas del árbol prohibido. Es decir, mezcla el mal para que obtengas un bien. Y así vas a ver que te va bien en la vida. Eva le creyó y cayó. Pero sin embargo, desde allí comenzaría la idea de que a pesar de que la gente perecería por su pecado, igual seguiría viviendo en un estado de inmortalidad. No en físico, sino en la divinidad. Es decir, no necesitas el cuerpo para ser Dios, al contrario, cuando estés descorporizado, en otra vida superior ya eres un ser divino. Ahora la mujer cayó en la trampa y desde entonces Satanás tenía un medio para engañar. E hizo creer a la posteridad a través de Caín. En realidad sí se volvieron dioses. ¿Cómo? En la inmortalidad no necesitas el cuerpo, no necesitas lo físico, solo necesitas lo espiritual. Tu fantasma es Dios. Ahora ya sin cuerpo ya eres divino. No se te ve, obviamente, eres un Dios, pues. Entonces no te van a ver, pero estás allá en las estrellas y desde ahí vas a conducir el mundo. Así, de esa manera nació la idolatría. Tal es así que la mentira de Satanás comenzó a tomar progreso y los hombres comenzaron a idolatrar a los hombres. Y a medida que pasó el tiempo, cuando pasó el diluvio, estas ideas quedaron. Lamentablemente, Sem, Cam y Jafet habían escuchado de esas cosas. Las habían contado a su posteridad para que no cayeran en el mal, pero desgraciadamente aquellos que se rebelaron contra Dios, al haber conocido lo que enseñaron ellos, a la fuerza hicieron lo contrario para unirse con el mal. Aquellas advertencias que se les había dado para que no se mezclaran con el mal, fueron utilizadas para mezclarse con el mal. Satanás comenzó a empujar por ese lado y la idolatría comenzó otra vez su trabajo. Y por eso vemos que en los días de Nimrod en la Torre de Babel es que nuevamente comienza esta idolatría. Ahora, la idolatría, ¿qué propósito tenía detrás? Vamos a ver, Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 13. Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 13. ¿Qué propósitos había detrás de la idolatría? No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué resulta? La gente buscaba a los hechiceros, a los pitones, a los que se comunicaban con las entidades del más allá, con el fin de poder encontrar, uno, respuesta para saber cómo combatir a sus enemigos. Así que entonces los paganos, ¿qué hacían? Buscaban a sus supuestos dioses la comunicación con estos seres para que éstos pudieran, a través de los magos, los adivinos, los sortílegos y los hechiceros, dar respuesta a sus preguntas, a sus propósitos y a sus intereses.
Es por eso que se ve a través del Antiguo Testamento que todos estos emperadores antiguos del paganismo consultaban con sus falsos dioses, buscaban a estos para que estos pudieran decirles a ellos cómo poder conquistar a las otras naciones. El plan de Satanás, a través de estos supuestos dioses, era hacer que la gente se hostigara y se matara, con el propósito de reducir la población, porque al diablo no le conviene que haya mucha gente en la tierra, debido que tiene que convencer a toda la gente de su mentira. Y cuanto más gente hay más posibilidades de que Dios pueda convencer a estos para que le hagan guerra al diablo. Así que entonces él quiere reducir población. Eso se puede ver claramente entre los egipcios. Cuando Faraón, que se creía divino, que se creía Dios, era un satanista, vio que el pueblo de Israel se multiplicaba, lo vio como enemigo. Ese era Satanás, que estaba reduciendo a la población para que no se le rebele nunca contra su gobierno. Así que por esa razón, Dios dio la orden: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. ¿Para qué? Para que haya más gente que estuviera de parte de Dios al conocer la verdad. Pero ahora, a finales del tiempo en que estamos viviendo, el Señor advierte y dice: van a tener cuidado, porque hay de las que críen en los días finales, en los tiempos del cierre. ¿Por qué? No porque Dios no quiere que la humanidad se siga multiplicando, sino porque hacia el final del tiempo la matanza contra la humanidad va a ser despiadada. Y el ataque va a ser contra los niños, como en el tiempo de Egipto. Y por eso Dios dice, para los últimos días, para evitar el sufrimiento, evítense ya traer más niños al mundo, sino conquisten más bien a este mundo, que se termine la obra. Solo por eso lo dice, pero no porque Dios está en contra de que la población pueda seguirse desarrollando, porque la orden de Dios desde el principio fue: llenad la tierra, sojuzgadla, multiplicaos. Así que los que tratan de reducir la población queriendo eliminar a la gente están de parte del mismo enemigo de siempre. Pero bien, resulta que de esa manera los imperios buscaban ahora a estos supuestos dioses que no eran otra cosa que los demonios. Salmos 106, versículo 28, nos dice claramente qué cosa era la adoración a Baal. Fíjate lo que dice allí. Salmo 106, 28. Salmo 106, 28. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios. ¿De qué dice? Es que estos eran dedicaciones de sacrificios a estos llamados dioses que en realidad ya no estaban vivos, que eran simplemente gentes que hicieron creer que pasaban a la inmortalidad por la doctrina que Satanás les había sembrado: seréis como dioses. Entonces, el versículo 37 nos dice quiénes eran estos a quienes se adoraba como dioses. Fíjate lo que sigue diciendo. Salmo 106, 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Verso 38. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. La sangre de los niños comenzó a ser derramada. Todos aquellos que eran adoradores de Baal tomaban la sangre de esos niños, creyendo que esta sangre les prodigaba de inmortalidad para que pudieran ellos convertirse en dioses en la tierra, cuando en realidad lo único que hacía era matarlos más rápido, porque destruía sus cerebros, destruía sus mentes, debido a las reacciones químicas que se daban internamente. No obstante, los emperadores hacían creer otra cosa para que la gente siguiera practicando lo que no debía. Y así se eliminaban a sus enemigos con facilidad en su propio reino, porque ellos no querían a nadie con ellos. Es sorprendente, en todos los tiempos siempre ha sido igual. El engaño y la mentira siempre han primado. ¿Quién ha hecho creer que esto podría traerles bendición? ¿Lo han averiguado ellos? ¿Han analizado ellos? ¿Han ido al laboratorio? ¿Han visto? No, nada de eso ha pasado. Satanás siempre ha utilizado de la mentira por ese lado. Pero bien, el hecho es de que a través de todo esto, a través de la idolatría, se tenía el control total de las mentes humanas.
¿Cómo se controlaba al ser humano? Solamente bastaba con saber cuál era la debilidad humana. La debilidad humana comienza por la búsqueda del dinero, la búsqueda del poder, la fama, la búsqueda de lo carnal, la sensualidad. Todo eso acompaña. No podría prosperar la sensualidad ni la carnalidad si no hubiera dinero. Sin dinero esto no avanza. ¿Por qué? Porque la persona cuando no tiene dinero está preocupada por conseguir un pan para comer. Pero cuando no se preocupa por eso, entonces solamente tiene afán por la diversión y el placer. Así que entonces Satanás, que conocía eso, pues conocía al hombre, lo había visto desde el principio y sabía en qué cayó Eva, ahora sabía de qué se trataba la descendencia de la mujer y qué cargaban como debilidades y genes. Porque él es un estudiante asiduo de la humanidad, es un psicólogo, es un ser que solamente está ocupado en mirar cada detalle de las acciones humanas y a ver de qué lado la hace caer para utilizarla. Al diablo no le interesa solamente que peques, al diablo le interesa que cuando tú caes en el pecado, ahora te puede utilizar a ti para poder engañar a los demás. Ese es su plan. Hacer una cadena del engaño, porque él es engañador desde el principio. De manera que entonces, ¿qué cosa hizo? Inventó un sistema falso de adoración en el cual parecían los adoradores pasarla muy bien en favor de sus dioses que los bendecían, pero que en realidad estaban cayendo en la trampa de la esclavitud y el dominio. Así la gente en ese tiempo fue empujada por sus emperadores para llevar a cabo las fiestas y diversiones y placeres que acabamos de leer. En el libro de Daniel capítulo 5 se nos dice de qué manera se divertían, para que tengamos una idea. Capítulo 5, versículo 1 al 3. Daniel capítulo 5, versículo 1 al 3. Fíjate lo que dice allí. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Verso 2. Belsasar, con el gusto del vino, la borrachera, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Esto era una fiesta de orgía. Fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Todo esto era simplemente para poder llevar a cabo la distracción del placer, derroche de dinero, derroche de poder, derroche de fama, derroche de sensualidad. Todo estaba ahí mezclado. Es decir, todo era una cadena, una cosa lleva a la otra cosa. De tal forma que una vez que se realizaba este tipo de fiesta, la gente anhelaba participar de ella. Para ellos era un día de diversión, de libertad. No se trabajaba porque todos se dedicaban a la adoración. Y los emperadores necesitaban que la gente durante esos días gastara todo lo que tenía. Es decir, extraerles su dinero. Pero no solo extraerles el dinero, sino utilizarlos para sus propósitos, para que el imperio siga creciendo. Y luego deshacerse de ellos porque no les servían para más. ¿Por qué? Fíjate por qué. Normalmente en las fiestas antiguas, la mayoría de gente del pueblo que participaba de esas fiestas no duraba mucho tiempo. Comenzaban a caer como moscas. Los más resistentes seguían quedando, pero los menos resistentes eran los primeros en que desaparecían. ¿Debido a qué? A las enfermedades venéreas, a las enfermedades por causa de la borrachera, a las enfermedades por causa de todo el placer que se habían llevado juntamente con las fiestas que se realizaban. De manera tal que esta gente iba desapareciendo, se reducía la población y el emperador podía controlar con mayor facilidad. Pero no solamente eso, sino que toda esta gente que participaba de esa fiesta ya no debía de estar el próximo año, si es posible, para que no tuviera que contar a los demás de qué se trataba la fiesta, porque muchos de ellos ya sabían en qué terminaban las fiestas. Pero los hechiceros, los brujos, buscaban sus llamadas pócimas para curar a mucha gente. Los que podían, porque tenían dinero y podían salvarse. Los que no podían, hasta luego. Hasta ahí fue que mejor no estén,
Los que se curaban decían no pasa nada porque ya sabemos cómo curarnos para la próxima fiesta. Pero los que no se curaban querían denunciar y decir que todo eso estaba mal. Entonces, como no se curaban, terminaban sus vidas y nunca podían decir exactamente lo que pasó. Y de esa manera, el próximo año habían nuevas víctimas. Cada año, en cada fiesta, en todas las fiestas, se preparaban las víctimas para el sacrificio. Así, de esa manera, los emperadores tenían el control sobre la población. A través de todo esto que le daban, que le brindaban a la población, la tenían sujeta a ellos. Y la población, como trabajaba duro, como estos imperios eran totalitarios, explotaban duro a su gente, darles un día de fiesta para ellos era bastante, era libertad. Su libertinaje para ellos era libertad. Y entonces los emperadores, para lograr obligar que la gente tuviera que seguir participando de estas fiestas, porque entre ellos había gente que razonaba y se daban cuenta de que todo eso no servía para nada. Es por eso que algunos de sus filósofos, atacando ese tipo de prácticas, decían, los hombres se han inventado a los dioses. ¿Para qué? Para aprovecharse de los incautos humanos. Bueno, y eso que decían esos filósofos era verdad, porque en realidad estos habían inventado a los dioses, los sacerdotes. Pero ahora eso, increíblemente, años después ya en el cristianismo y luego de la revolución, ¿qué cosa hicieron? Hicieron creer que lo que decían entonces para los dioses falsos lo aplicaron al Dios verdadero, ¿no? Y de ahí nace pues el famoso modernismo ateo, ¿no? Bueno, ya pues esas ya son cosas más bien del residuo, ¿no? Porque estos no lo hicieron razonando como razonaron los antiguos. Estos lo hicieron razonando, mirando lo que no debieron. Porque tenían más luz, pero eran más ilustrados. Pero eso vamos a hablar después, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Resulta que entonces cuando veían esto, en ese periodo, estas personas, varios comenzaban a decir y a razonar, en realidad todas estas fiestas solo nos sacan plata, ¿te has dado cuenta? El emperador se vive de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llevar oro, plata, metales, comida, de todo para los dioses. Porque tú no podías ir a esas fiestas con las manos vacías. Tú tenías que ir con las manos llenas de tus ofrendas. Y hasta tus hijos los tenías que entregar a tus primogénitos para que tuviesen que tomarse la sangre de ellos. Así eran pues esas fiestas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Tú llevabas toda tu platita, todo tu orito, de todo lo que trabajabas como una bestia de carga todo el año, y todo lo malgastabas en eso. Entonces al emperador no le convenía que la gente despierte y se dé cuenta de que esas fiestas eran para sacarle su dinero y aprovecharse de ellos. Así que, ¿qué cosa hacían? Estos comenzaban a inventar que los dioses pedían ese tipo de adoración y que los dioses se enfurecían cuando tú no les celebrabas ese tipo de adoración. Y convirtieron todo este marketing de propaganda para poder sacar dinero a la gente, lo convirtieron en religión. Y así inventaron los misterios de sus creencias, en las cuales la gente que venía al mundo, los niños que venían al mundo, ya eran instruidos por los anteriores, en este caso por sus padres, ya eran instruidos ¿para qué? Para que estos enseñaran a sus hijos que habían dioses, que había que respetar a esos dioses y que la forma de respeto, de adoración a estos dioses se basaba en que suelten todo su trabajo en favor de los dioses. Así pues entonces los emperadores, cuando veían que la gente quería descubrir algo más, aparecía un nuevo dios. El dios del fuego, el dios del agua, el dios del mismo diablo, el dios del sol, de la luna, de las estrellas, del niño, de la niña, del recién nacido, del homosexual, de la lesbiana, etc. Todos tenían su dios. Aumentaban cada vez más. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque entonces el emperador veía esto. Mira, tenemos la fiesta para Baal, sí, pero han bajado las entradas. Y los sacerdotes le decían, sí, lo que pasa es que ya no están creyendo en Baal. Ya pues, entonces, hagamos algo, ¿qué? Ahora hay que decir que ha aparecido la diosa Baali, y que la diosa Baali es la diosa de las mujeres. Entonces ahora vamos a hacer que las mujeres traigan.
lo que no traen los maridos. Así que entonces inventaban la diosa Baali para las mujeres. La gente ya se ha aburrido de Baali. ¿Qué hacemos ahora, emperador? Ya pues, hay que decir ahora al dios hijo, al naciente. Ya está, entonces inventemos al naciente. Y así aumentaban las fiestas para que cuando la gente se iba aburriendo ya de algo y no quería, se le presentara una nueva fiesta por la cual tenía que celebrar. Y de esa manera se les extraía el dinero. Así es como se le hacía trabajar a la gente solo para la diversión y para poder enriquecer al emperador, para enriquecer así a los grandes. Mientras el pueblo, por el engaño de la idolatría, caía en la esclavitud. Sorprendente. La religión cristiana, el mundo cristiano rompió toditas esas ideas, echó abajo la idolatría. No se destruía la idolatría porque Dios tuviera algún tipo de envidia por los otros dioses, ¿no? ¿Cómo va a envidiar pues el dueño de todo el universo, ¿no? El hecho es de que Dios, ¿qué hacía? Destruyan esos ídolos. No van a dejar nada de todo eso. A las naciones que vayan, destruirás sus ídolos y no dejarás nada, fue la orden de Dios. Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 1 al 3, fíjense lo que dice. Jueces 2, 1 al 3. Por eso Dios protegía de esa manera a su pueblo para que no sea explotado y que no se aprovechen pues de él como lo hacían los emperadores totalitarios. Eso es historia real, es lo que pasó. Para que conozcas pues la realidad de la historia, si no, ¿cómo vas a saber cómo Babilonia va a querer engañar al final? El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Es decir, no los dejarán prosperar. Obvio, los israelitas, por haberse mezclado con los paganos, llegaron a adorar a los dioses paganos. Y al adorar a los dioses paganos les gustaba la adoración porque veían que los paganos parecían divertirse. Se veía que los paganos, cuando iban a sus fiestas, se divertían hombres y mujeres, había placer, había mucha sensualidad. Las prácticas emasculativas sobraban. Y entonces, ¿qué pasaba? Los mismos del pueblo decían: esto está bueno, hay full diversión, ahí hay placer que sobra. Pero eso era solo la mascarita. ¿Por qué? Porque en realidad esas naciones paganas lo que buscaban era conquistar, y conquistaban de esa manera a los demás pueblos. Entonces los demás pueblos caían, buscaban alianzas con ellos y se sometían a todas sus condiciones. Así el pueblo de Israel, pues entonces, cuando se mezcló con ellos, Dios les dijo: ¿por qué han hecho eso? Ahora sus dioses van a ser tropezadero, porque no van a dejar que ustedes progresen. Porque ustedes ahora van a gastar su dinero en esos dioses. Por tener que ir detrás de hombres y mujeres de esos pueblos, van a tener que participar. Por querer tener sus amistades y hacer relaciones económicas con ellos, van a tener que someterse. Así que van a ser ahora espinas para su camino, les van a herir a ustedes los costados, no los van a dejar en paz. En fin, así es como entonces estaba el control de las mentes a través de las diversiones de la idolatría. Ahora bien, Dios es clarísimo en contra de las ideas idolátricas. Tan fuerte era esta forma de Satanás de controlar las mentes humanas y de llevarlos por ese camino a la destrucción, porque mezclaba toda la inmundicia con adoración a los dioses, que entonces Dios tuvo que dar sentencias fuertes. Fíjense a qué llevaban estos dioses y hasta qué punto para sacar provecho al máximo de la gente. Leamos lo que dice Romanos capítulo 1, verso 21 hasta el 28. Mira lo que dice allí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios
Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Se volvieron lesbianas. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así es como entonces la degradación comenzaba a venir y los grandes se aprovechaban de esto y hacían que la gente, al entrar en este tipo de prácticas, olvidara por completo el propósito para el cual fueron creados. Muy pronto estas personas, al verse en esa situación, veían que era mejor que otros los gobernaran a ellos porque ellos no servían para gobernar, porque les interesaba el placer y la diversión. Mientras tanto, los grandes se ocupaban de poder saber y estudiar cómo tener mejor controlada a la humanidad. Así es entonces como Dios dio una orden, Deuteronomio 27:15. Deuteronomio 27:15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. De tal manera que esto se aplicaría a todos los tiempos. La idolatría siempre trae esto, ya sea que hagan ídolos del sol, la luna, las estrellas, ya sea que hagan el ídolo de Buda, así hagan el ídolo del Imam Mahdi, o hagan el ídolo de Jesucristo, o de María, o de los apóstoles, el propósito siempre es el mismo, porque la idolatría tiene por finalidad eso. ¿Qué cosa? Llevar a la gente a prácticas que hagan que se sometan ante los poderes más grandes y suelten su platita. En eso siempre se va a terminar. Muchos que dicen que dejan la idolatría mundana y pagana de los dioses falsos del sol, la luna y las estrellas, ahora pasan a la idolatría de la iglesia. Y lo mismo sigue pasando, ¿por qué? Porque siguen gastando dinero para poder adorar a esos dioses, porque se sigue teniendo las mismas prácticas. Cuando se tiene que festejar las cruces, cuando se tiene que festejar en las fiestas de las iglesias, igualmente tienes que participar de la danza, la pachanga y la fiesta. ¿Por qué? Una fiesta de cruces y de pronto te sorprendes porque vienen bailarinas semidesnudas al estilo de las fiestas antiguas de la Candelaria que ya ahora se siguen desarrollando en el paganismo. Pero es lo mismo, sorprendentemente. Y de pronto comienzan a cantar, comienza la borrachera y terminan en la orgía. Es decir, es lo mismo de siempre. Y entonces corre el dinero. Sueltas para poder comprar más cerveza, más licor, para que siga la diversión, pagas a los grupos para que vengan a cantar y la plata se va. Y luego quemas tu dinero reventando por ahí toda suerte de cohetes, cuetones, cuetillos y cuetitos. Todo. ¿Ah? Es lo mismo. Nada cambia porque la idolatría siempre es la misma. De ahí que por eso Dios declaró que Él nunca se mostró como una figura para que se pudiera hacer algún ídolo de Él. Y cuando vino en la forma de Jesucristo, no vino en la forma de un ser divino, sino de un ser humano común y corriente, para que nadie le dé importancia. Si Jesús hubiera venido como alguien grande, hoy tendríamos fotos, retratos, esculturas que le hubieran hecho. Pero Él sabía muy bien que eso iba a pasar, y por eso se vino revestido como un ser humano común y corriente, al cual nadie le daría importancia. Y así fue. Nadie le dio importancia. Cada vez que lo querían coronar de rey, corría. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque cuando se tenía que coronar a alguien como rey, lo primero que se hacía de un personaje así importante era que todos los escultores comenzaban a esculpirlo. ¿Por qué? Para que quede grabado en la historia de que este fue el contrincante o fue el que se hizo rey en alguna época. Así es como se hacían pues las esculturas para los reyes. Cuando veían que había un conquistador fuerte, poderoso, estos ya intuían que este iba a ser el próximo rey. ¿Y qué hacían? Inmediatamente tallaban de él para que quede a la posteridad, para que a través de eso se explicara después que este fue un gran conquistador.
Así es como quedan pues las estatuas y las esculturas de esos personajes antiguos. Jesús sabía eso. Y por eso cuando lo querían coronar como rey, huía. Porque él sabía muy bien, ahora se van a interesar en mí, me van a hacer una imagen de mi cara y luego de eso van a idolatrar la imagen y se van a olvidar de mí. Así que Jesús sabía todo eso muy bien. Nunca alentó la idolatría, nunca alentó la adoración del ser humano por los demás. Las veces que permitió que se postraran de rodillas era por actos que tenían que ver solo con la salvación del hombre. No tenían nada que ver con glorias humanas. Así que debemos de tener muy en cuenta las cosas que están escritas en la palabra. Muy bien, pero ahora resulta que en medio de toda esta idolatría Dios dio la orden. Deuteronomio capítulo 4, versículo 11 en adelante. Fíjate lo que dice allí el texto bíblico. Deuteronomio capítulo 4, verso 11 en adelante. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Verso 12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. ¿Por qué? 13. Seguimos leyendo. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomar posesión de ella. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Alguien me decía, en ese tiempo pues el Señor estaba dando esa orden porque eran los dioses falsos, el sol, la luna y las estrellas. Pero luego Jesús vino y estuvo aquí entre nosotros, Él sí se dejó ver. Sí, pero te voy a recordar una cosa, no tenemos un solo retrato de Jesús real, ¿comprendes? Así que eso de los cuentos de que se fueron con el cronovisor o el satavisor por ahí y sacaron fotos, eso es un cuento de chinos, entre comillas chinos, no por la nación china, sino por un dicho que se dice acá. Así que téngase en cuenta cuando digo eso. Muy bien, entonces todo esto simple y llanamente invitaba a que ningún ser humano tendría que haber hecho ninguna imagen. Jesucristo no dejó ninguna foto, ya está más claro. Así que cuando hacen esas supuestas imágenes de Jesucristo, te están mintiendo, porque Jesús no tenía esa cara, para empezar. Ahora eso del asunto de que el manto de Turín y de tanta cosa, eso viene ya después. Ya los ídolos vienen de antes, ya la imagen que se tenía del supuesto Jesús que se cree, siempre fue la misma, de un hombre peluconcito, barbudito, etcétera, ¿no? Sacando conclusiones. Diciendo alguno, bueno, como era un nazareo, de repente tenía el cabello largo, ya pongámosle el cabello. Pero eso no es la realidad, pues así no fue. Otra cosa es haber estado en ese tiempo y no se puede determinar. Entonces, por esa razón, el Señor no ha dejado ningún lugar a la idolatría. Ahora seguimos leyendo. Fíjate qué sigue diciendo Deuteronomio capítulo 4, versículo 14, ya estamos, ¿no es cierto? ¿O el 15 ya estábamos? A 17 ya estamos, Figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, es decir, de nada de eso. Figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado, te inclines a ellos y les sirvas porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Así que entonces Dios fue claro. Las órdenes eran claras, no me vas a hacer ninguna imagen. ¿Por qué? Porque eso desvía a la gente del pueblo. Me los desvía y me los lleva por un lugar equivocado, donde todos estos se van a volver esclavos. Y entonces todos estos esclavos va a ser difícil que puedan ser libertados. Pues no van a querer, porque los van a esclavizar tanto que los van a acostumbrar. Así que por favor, nada de idolatría, dijo Dios. No quiero esclavos aquí en mi pueblo.
Así que entonces la orden fue perentoria. Éxodo capítulo 20, versículo 4 hasta el 6. Fíjate, Dios lo convirtió en un mandamiento sumamente importante dentro de su ley. Después de poner el primer mandamiento en razón a Él, que Él está por sobre todas las cosas en este mundo, el siguiente de esos mandamientos tan fuerte es que tuvo que llamarse el segundo. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Es decir, no vas a hacer lo que te piden esos supuestos dioses a través de sus sacerdotes. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy fuerte, celoso. Es decir, yo no voy a permitir que ellos te tomen como esclavo. Ya saliste de Egipto. Ya no vas a volver a eso. Soy celoso de cuidarte. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. De manera que Dios repetía esto constantemente contra la idolatría. Esto era de lo que más advertía a su pueblo, porque sabía que toda la idolatría separaba por completo de Dios al idólatra, y lo llevaba a tener que ser sometido al emperador que se decía ser un dios. Por eso Faraón llevaba ese nombre, Faraón. Fa, hijo, Ra, Dios, son sol, hijo del dios sol. Aquí en el Perú al Inca se le conocía como el hijo del sol. Al César en Roma se le conocía como el divino César. Así que entonces todo eso llevaba a que el faraón, el rey, el emperador, se convirtieran en los divinos para decirle al pueblo lo que había que hacer y someterlo. Eso se llama totalitarismo y Dios jamás ha estado de acuerdo con eso. Y cuando los hombres hacen sus imágenes, les recuerda, Salmo 115, versículo 1 en adelante, fíjate lo que dice. Y esta es una advertencia divina. Salmo 115, versículo 1 en adelante. Fíjense lo que dice allí. Y dense cuenta de cómo el Señor llama la atención por causa de la idolatría, ¿no? Para Dios es tan fuerte este asunto. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. ¿Qué te parece? Así que entonces Dios estaba siendo claro. Todos estos ídolos tienen simplemente la forma humana, la forma de ser divinos, pero no saben nada ni pueden nada. Son simplemente yesos, piedras, maderas, metales. Tal es así que en Isaías capítulo 46, lo vas a leer en tu casa, y en Isaías capítulo 48, el Señor habló acerca de la idolatría de una manera ilustrativa y cuenta acerca de un hombre que siente frío en la noche, trae maderas para poder hacer leña de ellas y calentarse al fuego. Y con esa misma madera termina creándose un ídolo. Se hace la imagen de un ser bello al cual él le llama un dios. Y a esa madera con la que ha cocinado, con la que se ha calentado y ha hecho leña, ahora se postra ante ella y la adora. Mostrando de esa manera que no razona el hombre y termina diciendo: con esto me he calentado, con esto he comido, con esto me he hartado y ahora voy a hacer un ídolo de eso, una abominación. Sin duda que el hombre es así. No obstante, la palabra del Señor, hasta en el Nuevo Testamento, sigue repitiendo el mismo asunto. Porque esta idolatría siempre llevaba a la creencia en los dioses, en la inmortalidad del alma. Y con eso llevaba al satanismo, puesto que Satanás hacía creer que se podían comunicar los seres que ya no estaban en la vida con los vivos. Por eso Dios prohibió esa comunicación. Isaías 8:19. Todo esto está relacionado.
La idolatría y el satanismo están de la mano. Isaías 8:19, y eso se seguirá haciendo creer hasta el fin. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Consultará, fíjate lo que está diciendo, refiriéndose a los ídolos, a los muertos por los vivos. Digan, los ídolos, a ellos consultaban. La Biblia enseña claramente que aquellos que ya han muerto no tienen nada que ver con los vivos. Los muertos nada saben, el muerto no puede tener ninguna respuesta porque el muerto está muerto. Libro de Eclesiastés, capítulo 9, versos 5 y 6. La palabra del Señor es clara. Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de ¿qué? Que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto es clarísimo, o sea, no podemos creer para nada en la inmortalidad del alma. Verso 10, todavía sigue diciendo el sabio Salomón. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Qué te parece? Job capítulo 7, versos 7 al 10, el gran patriarca declaró las siguientes palabras. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá a su casa más, ni su lugar le conocerá. Es sorprendente. La Biblia es clara en cuanto habla acerca del estado de la inmortalidad y de los dioses paganos. Así que claramente enseña que por ningún motivo tenemos nosotros que ceder a la influencia de la comunicación con estos supuestos dioses o santos. Cuando tú te comunicas con un supuesto santo para que te haga un milagro, te estás comunicando con los demonios, no te estás comunicando con Dios. Los ídolos solo te llevaban hacia la comunicación con los demonios. Primera de Corintios capítulo 10, verso 19, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 10, verso 19. Esto es claro para nosotros. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Más claro no podía hablar Pablo. Estaba llamando la atención a estar en contra de la idolatría. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 29 y 30, el apóstol Pablo sigue escribiendo en relación a la idolatría, para que no caigamos en ella. Fíjate cómo lo explica de una manera sencillita. Hechos 17, 29 al 30. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. No puedes comparar, dice a Dios, con eso. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, miren qué nombre le da Dios, ignorancia, al hecho de tener que creer en las imágenes y adorarlas. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Interesante la forma en que el apóstol Pablo descarta la idolatría, la pisotea como si nada, ¿no? Y demuestra que la idolatría, y esto estamos en el Nuevo Testamento, no debe ser aceptada por ningún hijo de Dios. No obstante, la Biblia nos dice que hasta el final del tiempo esto será utilizado. Y es que la idolatría tiene el propósito de lograr que la gente pueda ser desviada del camino del Señor y llevada por un sendero en el cual aquellos que inventan a los ídolos, porque esto no viene de dioses que hayan venido del cielo para decir qué ídolos adorar, no, esto fue inventado por los hombres. De tal manera que entonces, cuando llegan a su punto, estas mentiras lo que hacen es esclavizar al ser humano para desviarlo del camino. Fíjate cuánta juventud se desvía del camino. La música es un ídolo tremendo, al igual que Baal. ¿Por qué? Porque esta música
tiene los propósitos de encadenar la mente humana para sujetarla y someterla hasta el punto en que la mente sea controlada sin que el hombre tenga voluntad para dominarse. La música tiene un poder hechizador tremendo. Ya desde tiempos antiguos en Daniel capítulo 3 se nos dice que al ritmo de la música se adoraba a los dioses. De manera que entonces ahora la música ha sido empleada de esa manera. Cuando nosotros hacemos una retrospectiva, extrapolando el tiempo hacia atrás, para poder ver los orígenes de la música que hoy conocemos y que se ha hecho pues famosa, viral, reconocida por todos, pronto nos vamos dando cuenta de que la música en sus comienzos tuvo propósitos que paso a paso fueron llevando a la humanidad para poder destruir sus mentes. ¿Cómo así? Cuando la música afro llega a América, esa música dedicada a los espíritus de los muertos, porque eso era lo que se creía, que era dedicada a los espíritus de los muertos, esa música donde se utilizaban los tambores, los bombos, se une con el jazz y entonces van haciendo la música del rock and roll. Y de esa manera, esa mezcla que era dedicada a los demonios, con el jazz, que era la música que entonces utilizaban aquí en América, al mezclarse estas dos por el odio racial que existía entre la raza negra y la raza blanca, entonces los de la raza negra, para poderse burlar de la raza blanca en esos tiempos, porque así eran sus peleas, deciden mezclar la música que ellos traían dedicada a los espíritus de los muertos, como ya dije. Entonces eso lo mezclaban con la música que los blancos utilizaban del jazz. Y pronto salió la famosa llamada música gospel, introducida por el medio de la religión. Y de esa manera, la música que era dedicada a los espíritus de los muertos, ahora se dedicó en las iglesias para Jesucristo. Increíble. Y pronto esa música desencadenó, y ahí tenemos a Elvis Presley, a Jerry Lee, llevando ese tipo de ritmo musical con los Beatles, a la cual le llamaron la música nueva, ¿no? El nuevo rock que apareció. Muy pronto toda esa música siguió degenerando, para llevar a la gente a prácticas que eran totalmente destructoras de la mente. John Lennon llevó el famoso LSD para poder hacer que la gente se tuviera que drogar. Y en ese tiempo se promocionó la droga con el famoso rock ácido, de tal forma que entonces se introdujo la droga, la cocaína, etc., para poder formar una contracultura con la llamada nueva ola de los 60s. Así es como entonces la famosa pastilla ácida que fue utilizada en los conciertos de John Lennon se hizo pública y hasta los niños participaron de eso. Y luego la música siguió degenerando. Los nuevos géneros que empezaron a aparecer con fuerza, la música pop, que empezó a aparecer por los 80s con fuerza, llegó a tomar tal dominio sobre las mentes de los jóvenes que comenzó a sacarlos de la realidad a un mundo imaginario de tener que pensar en ser cantantes formando grupos de rock, grupos de pop para poderse hacer grandes, para poder ser llamativos ante la sociedad. Así comienzan a aparecer los nuevos estilos, las nuevas modas, y la juventud que antes estaba pensando en cosas positivas, ahora solamente pensaba en música, sensualidad, drogas, tabaco, sexo, etc. Eso era todo lo que tenían en la cabeza. Sorprendentemente, toda esa generación comenzó a depravarse y a caer. Todo por la llamada música, el nuevo ídolo Baal que estaba levantándose en la tierra. Hasta que ahora ya no tenemos música, tenemos pornografía en lugar de música. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas las piezas musicales que les llaman así ahora, te encuentras que solo te hablan de sexo, no tienen otra cosa que hablar. Todo solamente antes. Escuchar ese tipo de cosas era para denunciar a los cantantes que sacaban eso. Inmediatamente se les cobraban multas que los hacían llorar y nunca más cantar barbaridades como las que se cantan ahora. Pero no obstante, ahora no. Ahora más bien se defiende y se le llama arte a esa inmundicia. Es increíble cómo le han cambiado los términos. Todo ha cambiado pues en estas últimas generaciones, ¿no? Hasta el género ha cambiado porque ya no existe género. Es increíble. De tal manera que entonces, ahora se comenzaron a inventar nuevos llamados géneros musicales, donde ya se veía inmundicia y media.
Desde bailes como el perreo, que no es más que otra cosa que sataneo. No es otra cosa, ¿no? Porque todo ese baile solamente incita a los jóvenes a perder la cabeza y a dedicarse a ser animales salvajes. No es otra cosa. Pues es una animalada, pues ese tipo de canciones y el tipo de ritmo de baile que se da en esos rituales. Es decir, en esos bailes rituales, al igual que el diablo mueve la cola para engañar al mundo, igualmente se mueve la cola para engañar al mundo. Es la misma inmundicia del demonio. Todos se pueden dar cuenta de eso. Pero eso no es todo. Esa música, llamada música, porque de música no tiene nada, ¿qué cosa será eso? Allá pues la nueva juventud, los adolescentes de esta época, que son fáciles de engañar, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es esta. Si hay una generación que es la más débil de todas, es esta última generación. Es la más débil de todas, la más vulnerable. A esta generación se la toma como que fuese la más descerebrada, se burlan de ella. ¿Por qué? Vienen y le dicen así: oye, a ver, mírate en el espejo, ¿qué ves? Bueno, me veo a mí, pues, un hombre que está ahí parado. No, eso es lo que ves en el espejo. Tú eres una mujer, en verdad. No, ¿qué vas a hacer? No, tú eres una mujer. Lo que pasa es que tú estás viendo lo que se ha construido en esta sociedad y te han hecho creer que eso que estás mirando es un hombre. No es una mujer. Entonces ahí se nota la capacidad mental que tiene esta generación que dice: ¿en serio? ¿Entonces soy así? Y se cree en el asunto. Eso nunca le pasaría a tu abuelo. Dile eso a tu abuelo e inmediatamente te va a perseguir hasta el techo con el chicote en la mano. ¿Por qué? Porque él sabe que eso solamente una mente que ya no está funcionando puede creérselo. Sin embargo, ahora los aprovechadores, los lobbies del dinero, te hacen creer esas mentiras porque ellos son los nuevos sacerdotes de Baal. Esos son los diablos encarnados que están haciéndole creer mentiras a la humanidad. Ese tipo de individuos que van a estar bien cocinaditos en el tiempo del castigo final, y ojalá se arrepientan ahora para que no pase, pero yo tengo que advertirles, ellos son los que le hacen creer a esta generación barbaridad y media. Es sorprendente. Ahora te das cuenta por qué te digo que esta generación es la más débil de todas, es la más vulnerable. No puede con ella misma, necesita ayuda. No pueden ellos guiarse solos, no pueden. ¿Te das cuenta? Porque los utilizan fácil. Aparecen por ahí personajes que les dicen: ¿sabes qué? Júntate a este nuevo grupo, donde acá somos lo que sentimos. ¿Te sientes que eres un león? Eres un león. ¿Te sientes que eres un elefante? Eres un elefante. ¿Te sientes que eres una garrapata? Siempre lo has sido. No te preocupes. Y así, de esa manera, te tienen controlado. ¿Por qué? Porque es una generación que se cree todas las mentiras que puedan haber. Todo cree, menos la verdad. No puede creer la verdad, se le hace difícil. Entonces, como no puede, se le tiene que ayudar. Y se le tiene que decir las cosas como son, con esta claridad, para que sepan que se están aprovechando de ellos. La música que le llaman así no es música, es un anzuelo para sacarles dinero. ¿Cómo? Con las modas, con la fama, con el poder, con la búsqueda de cosas imposibles que no existen en la realidad, que son solo ilusiones. Entonces la mayoría de estos jóvenes, cuando no pueden alcanzar eso, odian, aborrecen, pelean con los padres, los maldicen, porque ahí se nota que son una generación de mente débil. Como tú, cuando no puedes ir a una fiesta a la moda, como la moda te incomoda, en fin, no puedes ir así, y ahora reniegas contra tus padres. ¿Qué no te das cuenta que te están dividiendo contra tu padre y tu madre? ¿No te das cuenta que están destrozando tu hogar? Esos son divisionistas de hogares. Esos son destructores de familias. Esos son los que dan mensajes de odio para con tu familia. Esos son los que destruyen a la población, destruyen a la sociedad. Y todo por pactos satánicos. Esa es la vida de ese mundo. Entonces, esta generación, como está tan débil, no se da cuenta. ¿Sabes qué cosa te dicen? No, lo que pasa es que tenemos derechos y en nuestros derechos también nos tienen que respetar. No nos quieren entender, ahora nos tienen que entender. ¿Y quién los entiende? A tus padres.
Ya no razonas, ¿viste? Muchas de estas personas de esta generación han sido llevadas a una idea de que se les tiene que entender todo a ellos, que les tienes que aceptar todo. Vas y le dices, papá, hijito, me siento una oveja, así que quiero que me traigas mañana alfalfa. Pero hijo, tú no eres un animal, tú eres un ser humano. ¿Qué dices? No estás respetando mi manera de pensar. ¿Qué pasa contigo? Me estás aislando de la sociedad. Cuando eso no era así, antes nunca le podías hacer caso con facilidad al adolescente porque todavía adolecía de conocimiento. Entonces él necesitaba que todavía lo instruyas y que le ubiques en la vida, y el adolescente escucha, así es entonces, papá. Papá, yo he estado sintiendo otra cosa, hijito, pero eso que sientes no es la realidad. La realidad es lo que en realidad tú eres. Así que no te dejes, por favor, llevar. Por eso, hijito, siempre pasa. Es normal en el ser humano, porque no es que el diablo existe, pero eso se cura, hijito, no te preocupes. Tú sigue por los principios. Y el niño se dejaba guiar. Pero ahora no. Ahora se le dice, no están respetando tus derechos. O sea, ahora también hay derecho a que te desvíes. Derecho a que hagas lo malo y que destruyas a otros y te destruyas tú. Eso no tiene sentido. Pero sin embargo, eso es lo que se hace creer. Esto es sorprendente, es misterioso, es un asombro, pero así está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora se están aprovechando de los jóvenes. Fíjate que en esta última generación, debido al ambiente y a muchos factores, la comida sobre todo, el agua, entonces las hormonas están despertando con una intensidad nunca vista. Parece que te están dando feromonas y todo, en fin, cosa. El hecho es de que despiertan con fuerza. Y entonces resulta que cuando las hormonas despiertan con fuerza y los padres no tienen la capacidad de instruir a sus hijos, ¿por qué? Bueno, porque a los padres se les ha dado otro hueso para que puedan mascar. ¿Qué cosa? Platita. Porque a los padres se les ha hecho creer Bitcoin, harta plata, hacer nuevas inversiones, búsqueda del dinero por acá, por allá, por más allá. Se les ha metido ese cuento progresista, donde todos ahora piensan solamente en la búsqueda del dinero y no hay tiempo para educar a los hijos en la realidad. Es decir, estos como sin pensar traen niños, solamente por traerlos, para luego después de traerlos decir, ya, edúquense solos porque hay que ir a ganar plata para ustedes. Si no, ¿de dónde pues? Y los pobres chicos pues tienen buena educación. ¿Por qué? Porque tienen el smartphone. Tienen el buen celular del año, buena educación, tienen la pantalla, el televisor, ahí está, tienen la música. Entonces los padres ya no educan en nada. Estos solo se han satisfecho por traer hijos, pero no los han traído para educar, los han traído solamente para satisfacerse de que han traído hijos. Unos para demostrar que son hombres y otras para demostrar que son mamás. ¿Cuántas mujeres hay en esta generación que quieren tener niños? Quiero tener mi hijito. ¿Para qué? Me estoy haciendo vieja y no... ¿Quién me va a atender? O sea, tú no traes a ese niño para educarlo para el cielo, ni para que sea una buena persona, sino porque tú no vas a tener compañía. ¿De qué estás hablando? Más aún, traen a los hijos, es que... Mi amiga también tiene su hijito, yo también quiero tener, a ver qué se siente. Mi hermana que ya tiene su hijito, yo también quisiera ser mamá. O sea, ya no son mamás ni quieren hijos porque sean inteligentes niños que van a venir, para que sean educados, para que sean poderosos, para llevar a la historia algo positivo, no. Sino porque me quiero satisfacer yo. Bueno, ¿y qué importas tú? Importa el que va a venir. ¿Qué le vas a dar? ¿Qué vas a hacer por él? Total, al final de cuentas, tú ya no razonas bien porque solo quieres traer, por estar a la competencia con los demás o porque simplemente te dio ganas de traerlo. ¿Te diste cuenta? Es por eso que Jesús dijo, ¡ay de las que críen en aquellos días! Cuidado, porque ya no van a traer hijos para lo que se debe traer. Eso es lo que está pasando. Y eso está sembrando esa famosa llamada música, que de música no tiene nada, y este sistema de
haber desviado a los padres al interés de la economía y dejar a los hijos a los grandes maestros de la sata inteligencia artificial. Esa es la peor mugre de todas. Lo siento por los que creen en eso, pero eso es la realidad y todos se están dando cuenta. Fíjate que en esta semana en Japón se ha dicho cómo es que las máquinas están empezando a revelar, ¿no? Porque han hecho cosas contrarias al programa. ¿Ves? Ya solamente date cuenta quién está detrás. Fácil, ¿no? Por eso no debe funcionar. Dios se va a encargar de que antes de que eso se lleve a la palestra ya esté Jesucristo acá. Así que no adelantes las cosas para que no se venga más rápido. Cosa de cada quien, pues, ¿no? Tú avanzas, tú empujas, obviamente del otro lado también se tiene que reaccionar. Pues, ¿cómo? O sea, tú vas a destruir el mundo y nadie te va a decir nada. ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás pensando? ¿Dónde está tu cabeza? Razona, pues, ¿no? Entiende. Es decir, el hombre con todo eso que está haciendo está motivando a que el Dios del cielo, Jesucristo, diga: momentito, si no bajo ahora estos van a ser un desastre allá abajo. Mejor los voy a frenar antes de que se acaben. Así de sencillo. Para que lo tengas anotado en tu libro. El hecho es de que todo esto está degenerando a la especie humana. Es decir, hemos llegado a un punto donde el espiritismo, la idolatría, la creencia en las divinidades, que de divinidades no tienen ni siquiera la cola, pero se creen divinos, ¿no? Nada de eso, todo eso es el engaño final. La grande Babilonia lleva por ahí. Y todo eso lo va a canalizar a la adoración de su máximo Dios, el Sol. Es decir, a llevar al mundo a tener que adorar en el día domingo al Dios solar. Ahí es donde entra el cuarto mandamiento. El Señor dijo: acuérdate del sábado para santificarlo. Esta es la segunda cosa que Babilonia ataca. Y es por eso que ahora los gobernantes o luchan para destruir toda la idolatría y el paganismo, o se quedan a la mitad y escuchen lo que podría pasar. Jueces capítulo 2, versículo 3. No se vuelva a cometer el mismo error. Fíjate, te voy a decir esto, mira. Hace 4000 años atrás, Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. Y Josué tenía que llevar al pueblo para habitar en Canaán. Y al pueblo se le dijo, a todos los fieles: ahora lo primero que van a hacer, les dijo Dios, es: no se mezclen con la idolatría. No caigan en la trampa, sigan mis mandamientos. Es decir, ocúpense de estudiar. Por favor, esto hay que entender, ¿ya? Hemos salido y estamos saliendo de una lucha contra los poderes de las tinieblas. Estamos avanzando. Gloria al Señor por eso. Pero ahora el Señor dice: no quiero que te distraigas con cosas superfluas. Llévame al pueblo hasta el monte Sinaí. Ahí los he sacado de Egipto para que ahora yo les dé mis leyes, mis estatutos y mis preceptos, para que aprendan a conducirse por mis mandamientos. Necesito ahora con esto que tú lleves al pueblo a la ley de la Biblia y solo la Biblia, a mi palabra, dice el Señor. No vuelvan a cometer más errores, no se vayan por las filosofías humanas, no se vayan ni aún por las doctrinas de sus propias iglesias que han sido inventadas. Ahora, siéntense tranquilamente, agarren la Biblia y sigan al pie de la letra de lo que dice la Biblia. Leamos Jueces capítulo 2, versículo 3, y vas a ver lo que Dios te pide ahora. Si eres fiel a la casa del Señor, como lo fue Moisés, como lo fue Josué, no te olvides, por favor, de esto, porque es la última oportunidad para aquellos que buscan la salvación, porque el tiempo no retrocederá ya. Ya lo que tiene que venir, vendrá. Ni todas las reformas más grandes que se hagan en el mundo podrán hacer retroceder lo que ya viene. Pero sí se puede hacer una cosa, ¿qué? Que todos ahora puedan prepararse para el mundo que va a ser llevado a cabo y que va a ser sin fin. Es una invitación divina. Ojalá podamos entenderla. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, porque se mezclaron con la idolatría.
sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Así que entonces debemos cuidar de no apartarnos de los mandamientos de Dios ahora, no de los mandamientos hechos por hombres. Analicemos nuestras historias religiosas, analicemos nuestras creencias, no las repitamos conservadamente nada más. Por favor, agarremos la Biblia y comparemos nuestras creencias, lo que estamos creyendo, con ese libro. De tal forma que entonces podamos llegar a la luz completa de la verdad. Fíjate en esto, no se puede llegar al triunfo si no se llega completamente al nivel del triunfo. No se llama triunfo, en otras palabras, si no alcanzas el nivel. Alcance el nivel del triunfo. El triunfo se llama Biblia. El Señor es claro. La victoria es este libro. Primera de Juan 5:4 es claro cuando dice: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, volvámonos a la Biblia y a la Biblia sola. Hagamos lo que siempre hicieron los santos hombres de Dios de todos los tiempos. Cuando hagamos eso, cuando nos olvidemos de aquello que hemos cargado por años, porque solo fíjate en esto, solo para que lo tomes en cuenta, fíjate en esto. Tenemos, aparte del mundo político, de estados profundos y todo, tenemos el lado de la iglesia y tenemos el lado de la iglesia profunda. Ahora, analicemos esto. ¿Qué cosas han llevado a este final para que se abra esa iglesia profunda llevando mentiras a la humanidad? ¿Qué llevó a eso? Por eso te digo, analiza las creencias, verifícalas con la Biblia, porque no vaya a ser que al volver con las mismas creencias de siempre, porque siempre tiene que haber cambios, pero basados en la verdad, analiza y ve, porque todo lo que no armoniza con la Biblia terminará llevando otra vez al mismo lugar. Así de simple. Es algo inevitable, es la ley de la causa y el efecto. Entonces requerimos ahora de que se haga un repaso de la verdad. Y la verdad es simple, comienza por algo simple. Mira, Salmo 119, versículo 142. Fíjate lo que dice ahí. Ahora es el momento, es el triunfo, es la hora del triunfo. Pasado eso no habrá otra oportunidad. Salmo 119, verso 142. Fíjate lo que dice allí la Escritura. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Esa ley de Dios es la verdad. Solo hay que empezar por analizar esos 10 mandamientos de la Biblia. No tomes ningún otro libro, no importa, por más sagrado que parezca, no lo tomes todavía. Déjalo y luego se va a analizar eso. Comencemos por lo básico, por la Biblia. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? ¿Qué te pide el primer mandamiento, el segundo, el tercero y el cuarto para Dios y los otros 6 para tu prójimo? Analicémoslo. Y vayamos por el camino correcto. Porque donde dejemos la adoración a Dios en relación con el sábado de Dios, y ahora estoy yendo directo al punto y al meollo. ¿Por qué? Porque hay el derecho y el deseo de querer conocer la verdad y saber cuál es el camino para andar por él. Y entonces, veamos si esa verdad del sábado ha sido alguna vez cambiada por Dios. En el Antiguo Testamento está claro el asunto del sábado, innegable. Los 10 mandamientos, el pueblo de Israel, tiempos de Isaías, no pisotee mi sábado, todo está correcto, muy bien. Y llegamos al Nuevo Testamento. Y Jesucristo en San Mateo 5:17 dice que no ha venido a cambiar ni la ley ni los profetas. Y luego el mismo Jesús declara que Él es el Señor del sábado en San Marcos 2:28. Y los apóstoles siguieron guardando el sábado, pues Pablo tenía la costumbre de asistir a la sinagoga los sábados. El propósito era seguir trabajando con ese que era el pueblo de Dios para que los que aceptaran la verdad de Dios pudieran continuar con el cristianismo.
Y en ningún momento Pablo les enseñó que tenían que cambiar de día de reposo. Para nada. Siguió respetando los sábados que iba, como era su costumbre, para tener que adorar a Dios y escuchar la ley y los profetas. Porque adorar a Dios significaba escuchar la ley y los profetas, participar en la sinagoga. Pablo no es que entraba a la sinagoga y fingía que participaba en todo lo que hacía en la sinagoga, no. Hacía lo que él sabía que era convicción. Él dice en Hechos 24:14 que él cree en la ley y en los profetas como está escrito. En un próximo tema vamos a hablar acerca del sábado en relación con la Grande Babilonia y vamos a hablar así como hemos hablado de la idolatría y hemos visto hasta el fin del tiempo cómo será esto, así también lo veremos para entender el asunto del sábado, porque esto es lo que corona todo lo que ocurrirá para los últimos días. En Apocalipsis capítulo 9, verso 21, vamos a Apocalipsis 9, 21, con lo cual vamos a terminar en el tema de hoy. Se hace mención de cómo estará la humanidad para los últimos días. Fíjate lo que dice allí. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Verso 20 ahora, porque nos hemos saltado el 20. ¿De qué más no se arrepintieron? Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es decir, hasta el final del tiempo se dice que los idólatras se perderán. Así que tú decides de qué lado vas a estar en eso. Dios quiera que podamos haber entendido este mensaje para el día de hoy. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón, que las vayamos a comparar con nuestras Biblias y que luego de eso nos decidamos por qué camino seguir. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate con nosotros ahora y acompáñanos para que podamos testificar al mundo de tu verdad, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en relación con lo que es la profecía. No te separes de la sintonía, que en breves momentos ya estamos para la despedida del Día del Señor. Dios te bendiga. Amén.